1 al 8. Hechos 26, del 1 al 8. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Hechos 26, del 1 al 8. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor: Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que he de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Siéntese, por favor, hermano. Bueno, el título que hoy tenemos allí en nuestra Biblia es la defensa de Pablo ante Agripa. Y si usted recuerda bien las predicaciones de las semanas pasadas, estamos viendo el juicio contra el apóstol Pablo por predicar el evangelio, por predicar la palabra de Dios. Y bueno, pues él tuvo que enfrentar muchas cortes, muchas personas, porque había un ataque directo en contra del evangelio. Podemos nosotros tomar nota de que Pablo tuvo 6 defensas, tuvo que defenderse ante 6 autoridades. La final fue Nerón. La Biblia ya no registra eso, pero el emperador Nerón juzgó a Pablo y según la historia, este emperador ordenó que a Pablo le cortaran la cabeza por ser un predicador del evangelio. Por eso decíamos que esto es muy distinto, ¿no? El cristianismo que luego se predica de mucha comodidad y muchas promesas y mucha prosperidad. Por una parte hay algo de cierto, Dios en ocasiones nos quiere bendecir así, pero la otra parte del evangelio es que también hay sufrimientos, también hay tribulaciones, también hay cosas que no van a estar a favor de quienes predicamos la palabra. Y algo que tenemos que resaltar aquí, hermano, es que analizamos la palabra de Dios. Y usted puede encontrar aquí que el rey Agripa, nos predicaban en las semanas pasadas, era de Judea. Es un hombre de la tribu de Herodes el Grande, porque a veces en la Biblia encontramos la palabra Herodes y podemos confundirnos un poco, pero era toda una dinastía, ¿no? Toda una dinastía tremenda. En el año 60 antes de Cristo, el primer Herodes, llamado el Grande, fue a Roma para pedir que lo hicieran rey sobre Judea. Pero Herodes era idumeo, o sea, era de una provincia al sureste del pueblo de los judíos, no era judío, era algo así como guatemalteco para nosotros, y entonces, siendo extranjero, fue y pidió que le hicieran rey. Y la Biblia habla varias ocasiones de una manera directa, otras veces de manera indirecta, de este rey. Y él fue con los césares del año 60 antes de Cristo, dio mucho dinero, dio muchas promesas para que lo hicieran rey de la zona de Judea. Y él también es un tetrarca, que quiere decir rey de 4 provincias. O sea, él gobernó todo el país como rey. Aunque por supuesto los romanos tenían a los gobernantes que estaban allí, como Poncio Pilato, como Festo, como Félix, que eran gobernadores romanos, pero respetaban hasta cierto punto el gobierno de este extranjero allí en Jerusalén. Algo que tenemos que notar, hermano, muy claramente, es que las personas que son juzgadas por predicar el evangelio son personas inocentes. Una persona que habla del amor de Dios, de la palabra de Dios, que no ofende a nadie con eso, no debe de ser juzgado.
porque está dando una idea nada más, está exponiendo una doctrina o una filosofía religiosa, pero lo juzgan como si fuera un criminal, definitivamente, ¿no? Y al final de la historia veremos en Hechos, acaba el capítulo 28 con que Pablo está en Roma, lo meten en la cárcel, luego sale 2 años, luego lo vuelven a meter otra vez a la cárcel hasta que finalmente le cortan la cabeza. Eso ya no está en la palabra de Dios registrado, pero toda la gente que lo juzgó es gente impía. En este caso, Herodes era amante de su hermana biológica, Berenice. Eran 2 hijos de Herodes Antipas I, que era un hijo de Herodes el Grande. Entonces eran de la familia de los reyes, pero vivían como amantes, siendo hermanos biológicos. ¿Qué le parece el incesto, no? Es una tragedia que existan incestos, pero estas personas que vivían en incesto vienen a juzgar a un predicador del evangelio. Entonces tenemos que ver que la injusticia del mundo es mucha, y siendo gente injusta, tienen autoridad para juzgar al pueblo de Dios y lo siguen haciendo hasta nuestros días. Muchas personas que juzgan a los cristianos como gobernantes o como filósofos o en las universidades o en cualquier ámbito que usted quiera, juzgan el evangelio, pero viven de una manera inmoral. Berenice, por supuesto, fue amante de su hermano Herodes Agripa II, pero también llegó a ser amante del mismo emperador. Se hizo más adelante de lo que le pasó a Pablo, se hizo amante de Vespasiano y luego amante de Tito, hijo de Vespasiano. O sea que era muy familiar ella, ¿no? Entonces era una situación de inmoralidad, una situación de veras sucia, igualmente que lo vemos el día de hoy. El mundo sin Cristo está totalmente ciego, porque juzga el evangelio, pero no se da cuenta de los graves pecados que hay